Buenos días a todos y bienvenidos al webinar Competencias profesionales, laborales y el desarrollo de equipos de trabajo en un nuevo escenario post-pandemia. El día de hoy se van a desarrollar las principales competencias para un desenvolvimiento adecuado que promueva la integración e influencia de los miembros de los equipos de trabajo en las organizaciones. El día de hoy nos acompañan Miriam Ayala, quien es especialista en capital humano y operaciones, y Javier Fernández, quien es especialista en gestión de proyectos. Les damos la bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Durante el webinar pueden ir dejando sus preguntas en la opción del Zoom, de Q&A o a través del chat. Estas se van a responder al término de la ponencia en los últimos 15 minutos. Además, pasaremos una breve encuesta para poder recopilar su feedback y seguir mejorando. Sin más preámbulos, los dejo con Miriam y Javier. Muchísimas gracias por estar aquí y bienvenidos. Muchas gracias, Geraldi, por la presentación. Buen día a todos, espero se encuentren bien. Quiero agradecer a Lutec por la invitación para este webinar que vamos a brindar junto a Javier sobre las competencias profesionales, laborales y el desarrollo de equipos de trabajo en un nuevo escenario post-pandemia. Bueno, solo para complementar un poco la presentación de Geraldi, acá les traigo un poco más de mi trayectoria. En cuanto a mis estudios realizados, estudié Administración de Empresas en Lucil, hice un máster en Dirección Estratégica y Liderazgo en Centrum Católica y una especialización avanzada en el IE Business School de Madrid. Sobre mi experiencia corporativa, trabajé en diversas áreas, pero lo que más me apasiona es el de talento humano. Y es por ello el tema del día de hoy, y porque también la tesis de investigación para el máster que hice fue en competencias, pero más que nada enfocada a los docentes de centros educativos. También les quiero comentar que acabo de cofundar Hatun Tienda, que es un emprendimiento familiar donde nos dedicamos a la venta de artículos para el hogar, indumentaria y accesorios de moda. Nos pueden seguir en redes y ver nuestros productos. Y si gustan, también pueden agregarme a LinkedIn o escribirme al correo y así podemos compartir conocimientos que generen valor. En cuanto a Javier Fernández, les quiero comentar que es un gran líder y que es un profesional con mucha experiencia y que también lo pueden agregar al LinkedIn o escribirle a su correo que sale en pantalla. El tema que vamos a ver es muy amplio. En la preparación de la presentación me encontré con muchos diagnósticos de competencias para el escenario post-pandemia por diversas investigaciones internacionales. Así que hice una síntesis de lo que les voy a presentar el día de hoy, pues el tiempo apremia. En nuestra agenda tenemos los antecedentes, un poco de los conceptos básicos de las competencias, tanto laborales y profesionales, nuevas competencias post-pandemia y por último las conclusiones. Bueno, en cuanto a los antecedentes, el enfoque de las competencias tiene ya una larga duración. Podemos mencionar al proyecto Tuning, que desde mi punto de vista es uno de los proyectos más grandes y serios donde se hizo todo un estudio de las competencias que requieren los profesionales de distintas disciplinas. Ello a partir de las entrevistas a empleadores, empleados, egresados, estudiantes y docentes de diversos países de Latinoamérica. Yo creo que revisando este proyecto todavía hay muchos elementos vigentes, a pesar de que empezó hace mucho tiempo, pero realmente fue un proyecto muy ambicioso y serio. En cuanto al informe Reflex, este categoriza a las competencias relacionadas con el conocimiento, análisis e innovación, gestión del tiempo, competencias organizativas y comunicativas. Por último tenemos a Bunk, quien expone y resalta a las competencias profesionales y le atribuye una clasificación. Existen diversos conceptos en cuanto a las competencias, como lo pueden visualizar. Y haciendo una síntesis de todo, podemos decir que las competencias son habilidades blandas y duras y que hacen que una persona pueda lograr sus objetivos con responsabilidad. Asimismo, podemos mencionar que las competencias tienen dimensiones y estas se clasifican en el saber, lo cual se refiere a los contenidos conceptuales
y de información que pueden ser el conocimiento del mundo, el conocimiento sociocultural, la conciencia intercultural, etc. También tenemos lo que es el saber hacer, que son los contenidos procedimentales, tales como destrezas, ello en el entorno social, profesional, superación en situaciones, etc. Ahora tenemos el saber ser, que son los contenidos actitudinales y motivacionales, como los valores, creencias, estilos cognitivos y factores de personalidad. Y por último, tenemos a convivir, lo cual principalmente es que aprendamos a vivir todos juntos. En los tipos de competencia que estamos viendo el día de hoy, tenemos a las laborales y profesionales. En cuanto a las laborales, son unas características subyacentes a las personas que están relacionadas con una actuación exitosa en el puesto de trabajo, según Boyatis. Según este autor, son además observables en la realidad del trabajo e igualmente en situaciones de test y ponen en práctica de manera íntegra aptitudes, rasgos de personalidad y conocimientos para llevar a cabo las misiones del puesto. Respecto a las competencias profesionales, según Buck, son un conjunto de conocimientos, destrezas y aptitudes que se necesitan al ejercer una profesión, resolver los problemas de la misma profesión autónoma y flexible, así como tener la capacidad de asistir en el contexto profesional y en la organización de trabajo. Además, considera una tipología de las competencias profesionales, entre ellas competencia técnica, metodológica, social y competitiva, en donde cada uno tiene una especificación. En este slide podemos ver las diversas características de los dos tipos de competencia. Algunas tienen cierta similitud, ¿no? Pero la principal diferencia en la competencia profesional es que esta es adquirida mediante la educación superior. Ahora bien, vamos a hablar de la clasificación de las competencias, porque nos interesa saber qué tipos de competencias son las que se están configurando y recomponiendo en este escenario de la pandemia y post-pandemia. Existe una gran variedad de las propuestas de clasificación de las competencias, pero yo les traigo las que considero es la más completa. Y es el caso del proyecto TUNI, el cual estableció diferencias entre las competencias genéricas y competencias específicas. En cuanto a las genéricas, se puede decir que las competencias genéricas son comunes en varias profesiones u ocupaciones. Estas competencias pueden ser la capacidad de aprender, toma de decisiones, diseñar proyectos, las habilidades interpersonales, creatividad, innovación, etc. Las mismas se complementan con las competencias relacionadas con cada área de estudio, cruciales para cualquier título y referidos a la propia de un campo de estudio. Respecto a las competencias específicas, se refieren a un conjunto mucho más especializado propios de una profesión. Estas se adquieren con la transmisión y asimilación por parte de la persona a partir de una serie de contenidos relativos a las áreas básicas del saber humanístico, conceptos, teorías, conocimientos instrumentales, habilidades de investigación, formas de aplicación o estilo de trabajo que definan una disciplina concreta, competencias que resultan necesarias para dominar un conocimiento para después aplicarlo a un área específica. Acá podemos visualizar un compendio de las diversas competencias identificadas por Tuning América Latina, tanto genéricas y específicas en los diferentes países participantes. Son diversas las competencias, creo que todas están vigentes a la fecha, no porque ya pasaron años de la investigación se debe descartar. Asimismo, les quiero mostrar el modelo iceberg de las competencias de Spencer y Spencer, el cual se refiere que analizar la parte oculta es clave para identificar y evaluar las competencias de nuestro equipo. También podemos decir que en lo visible está lo que casi siempre nos piden en un currículum y revisamos cuando queremos contratar a alguien, ¿no? Pero la mayor parte de estas competencias es que está en el plano oculto, como es su autoimagen, motivos, red social, rasgos, sus valores y sus actitudes. Tendemos a sobrevalorar a un profesional
pensando que es muy competente por su grado académico, pero sin embargo, la configuración principal de este modelo es que lo que no vemos generalmente es lo principal. Ahora bien, después de todo lo mencionado, les voy a mostrar creo que lo más esperado, que son las competencias más valoradas post pandemia. Para ello, estoy utilizando 3 enfoques muy interesantes de investigación. Me explayaré un poco más en algunas competencias que considero no han sido tan valoradas antes de esta coyuntura. La primera es del informe Research 10 Post-COVID-19 Trends de la consultora de innovación global Opino y que tiene presencia en varios países. Esta investigación nos dice que entre las competencias más valoradas tendremos a la hipocondría social, que es el bienestar, salud e higiene para nosotros y nuestros seres queridos. Nunca volveremos a ser los mismos. La gente se cuidará más a sí misma y también a los demás. La hipocondría se convertirá en una palanca para innovar en la industria de la salud. Los ciudadanos y el bienestar de la medicina preventiva se afianzará. Luego tenemos el low cost. La crisis del coronavirus nos ha demostrado que la economía nacional e individual es frágil. La gente ahorrará más, lo que favorecerá la aparición de nuevos métodos de ahorro y productos financieros enfocados al mediano y largo plazo. Esto supondrá una gran variedad y oportunidad para la industria financiera y la fintech. Además, ahorrar quizá nos obliga a dar menos, lo que fomentará la vida low cost, pero sin perder los valores y la conciencia que los consumidores han alcanzado en los últimos años. También, reducida la capacidad de gasto, la gente poseerá cada vez menos cosas, pero querrá que duren más y que sean más respetuosas con la sociedad y el medio ambiente. Acá les quiero comentar justo una experiencia que pasé unos días cuando fui a comprar. La que me atendió fue una vendedora venezolana. Y cuando le pregunté qué tal te fue en la cuarentena, lo que me comentó es que gracias a Dios, ellos por el tema que pasaron en Venezuela, ya tienen esta competencia, ¿no? del low cost. Más bien que ha habido peruanos que han sufrido el tema de que viven del día al día, no han tenido para poder llevar una cuarentena, digamos, sobrellevadera. Luego tenemos lo que es el reconocimiento de nuevos trabajadores. Los nuevos héroes, más allá del profesional sanitario, los héroes del nuevo mundo serán los transportistas, los trabajadores de supermercados, el personal de limpieza, los cuidadores de personas mayores y las distintas fuerzas de seguridad. Habíamos olvidado la importancia de estos trabajadores y la crisis del COVID lo ha evidenciado. Debemos poner en valor sus servicios, lo que será una oportunidad y un desafío para la industria de la alimentación, la logística y los bienes de primera necesidad. Luego tenemos los servicios básicos universales, que obviamente ya no faltarán en los hogares. Luego tenemos el teletrabajo masivo. Ha llegado con fuerza y para quedarse. Las relaciones en remoto, tanto laborales como comerciales, serán más habituales y se convertirán en una palanca para atraer talento. Este cambio favorecerá la tendencia en auge de los nómadas digitales. En este contexto, el consumo digital se disparará, las empresas y sus modelos operativos tendrán que adaptarse a este modelo, ¿no? Luego tenemos la revalorización de la producción propia. Seremos más proteccionistas en nuestros hábitos de consumo. Luego la economía de la sostenibilidad, que se convertirá en el nuevo gran pilar de los valores corporativos y personales. Tenemos también lo que es la estrategia empresarial más futurista, colaborativa y más abierta. La redefinición de indicadores por los que se miden a las empresas. La ralentización que estamos viviendo nos obligará a redefinir los KPIs por los que medimos a las empresas. Luego tenemos la exigencia de liderazgo intelectual transparente en búsqueda de confiabilidad. La credibilidad de las fuentes de información se volverán estratégicas. Mentir dejará de ser una opción. En el segundo enfoque tenemos la investigación del IMF Business School de España, que nos habla de las siguientes competencias. La capacidad de adaptación. Los cambios forman parte ya de nuestras vidas, tanto personal como laboral. Y esta
no es de la competencia que tienes fuerte, ponte a trabajarla para desarrollarla y mejorarla, porque la vas a necesitar sí o sí. Tenemos también a la inteligencia emocional. Las relaciones humanas se rigen por el contacto con otros y todos sentimos emociones que nos hacen ir en una dirección u en otra, ¿no? La empatía, el autoconocimiento, la dosificación son claves para poder gestionar personas, liderar y simplemente relacionarte con personas. Es lo que está haciendo base en el equilibrio de las personas que están sobrellevando mejor esta situación que estamos viviendo en la actualidad. Otra competencia es la creatividad e innovación. Necesitamos creatividad en las soluciones y que hayan personas que aporten innovación para pensar de otra manera, que salgan de la caja para aportar visiones nuevas que hagan crecer. También tenemos lo que es el learnability. La capacidad de aprendizaje ya es algo necesario para las organizaciones. Así que lee, escucha y no dejes de querer formarte. Tenemos también lo que es la resiliencia. Esta competencia te habla de la capacidad que tienes a la hora de enfrentarte a los problemas, a las situaciones adversas y cómo las gestionas, cómo las resuelves. Hay quienes se empequeñecen y hay quienes no se asustan y salen más fuertes. Las empresas necesitarán personas que puedan ayudarles a salir de cualquier problema. Tenemos lo que es el espíritu colaborativo. Las personas colaborativas son necesarias en la empresa porque generan cohesión, ayudan al objetivo y facilitan la ejecución de los proyectos. Tenemos también lo que es la productividad. Tener la iniciativa, pensar globalmente y no quedarte en tu zona de confort te ayudará a ayudar a otros y ser mucho más útil. No tengas miedo al rechazo o al error. Eso te enseñará y te fortalecerá siempre. Y tenemos la humanidad. Como competencia es algo extraña, ¿no? Porque deberíamos darla por hecho, pero engloba esa mirada de solidaridad, de empatía, de mirada de equipo, de conexión con las personas y de pensar que son más importantes que otras cuestiones que te impedían verlo hasta ahora. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la investigación de Value Madrid, que nos menciona que las competencias Skill y Hard serán las más valoradas. Acá tenemos al Digital Tools. Hoy más que nunca es necesario saber utilizar todas las herramientas digitales disponibles en el ámbito profesional para poder desempeñar el trabajo íntegramente de forma digital y de la manera más productiva. Justamente acá también les quiero comentar un poquito de mi experiencia en mi investigación de tesis, que cuando nosotros hicimos la investigación a los docentes antes de la pandemia, los docentes tenían una destreza tecnológica muy baja. Y después de la pandemia, cuando ya nos entrevistamos con el director del colegio, nos comentó que justamente era verdad y que habían capacitado a los docentes para que puedan desarrollar esta competencia. Y ya que el día de hoy está mucho más desarrollada esta competencia para ellos, ¿no? Entonces es muy importante poder desarrollar esta competencia. Luego tenemos el social selling. Las marcas se están adaptando a los nuevos modelos de ventas basados en el e-commerce y es crucial que sus profesionales sepan sacar el máximo partido de esta modalidad. También tenemos la productividad y eficiencia con métodos de trabajo ágiles. La transformación digital no es solo digital, sino también cultural, organizacional. Para avanzar y adaptarse a las nuevas tendencias, las empresas se deben transformar en todos los ámbitos, utilizando métodos de trabajo adecuados para cada circunstancia. Luego tenemos la productividad y gestión del tiempo. Para que el teletrabajo sea efectivo, se recomienda crear rutinas productivas y generar hábitos saludables de trabajo en equipo mediante su correcta gestión y una comunicación fluida para desarrollar equipos unidos y comprometidos. Luego tenemos el branding y marca personal. Hoy en día, esta competencia está siendo muy valorada y es de vital importancia crear una marca personal profesional que transmita tu esencia como persona y las habilidades adquiridas durante esta crisis. Acá les quiero compartir también otra experiencia. Considero haber desarrollado esta competencia, pues he estado muy enfocada en darle mayor calidad a mi marca personal, ello mediante la actualización de mi perfil de LinkedIn, creando contenido de valor que me permita conectar con los demás miembros de esta red. Y justamente fue por esta red que conocí a Javier y hoy en día estamos compartiendo esta ponencia gracias a la invitación de UTEC.
Así que aprovecha el tiempo de cuarentena para fortalecer tu personal branding. El primer paso es disponer de un completo y actualizado perfil de LinkedIn en el que pongas en valor todas tus potencialidades y estoy segura que tendrás grandes beneficios. Después de lo mencionado, podemos concluir que el nuevo escenario post-pandemia generará un cambio significativo en las competencias profesionales y laborales. Estos cambios implican nuevos paradigmas profesionales y de relación entre humanos y de estos con la naturaleza. Los cambios no solo aluden a competencias profesionales específicas, sino a habilidades y valores humanos necesarios para cualquier actividad laboral o profesional. Entre las principales competencias estarán la comprensión y adaptación a los nuevos contextos, así como la flexibilidad y polivalencia para cambiar constantemente nuestra actividad. Las actitudes, valores y aspectos emocionales se ubicarán en un lugar fundamental, en aras de establecer relaciones profesionales y humanas más solidarias que favorezcan la resiliencia y el desempeño en una situación inédita que no hemos vivido nunca. Acá les quiero compartir esta frase que siempre me reconforta y no me deja darme por vencida. Recuerda que por más difícil que sea el camino, siempre habrá una manera de enfrentarlo. Que la alegría siempre esté presente en tu vida. Después de todo lo mencionado, ¿estás preparado para el nuevo entorno laboral? ¿Tienes las competencias que van a ser más demandadas tras la pandemia? Si no es así, actualízate. Hoy en día no hay excusa. Hay muchos cursos gratuitos en internet que puedes acceder fácilmente. Bueno, le doy el pase para continuar con la ponencia a Javier. Gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por el pase, Miriam. Bueno, para complementar la presentación de hoy, voy a enfocarme a hablar sobre el liderazgo estratégico de equipos. Ya hemos conocido con Miriam aquellas aptitudes que tenemos que desarrollar como personas. Ahora me voy a enfocar a cuando asumas el rol de un jefe, de un líder, y tengas a tu cargo a diferentes personas. Las lecturas que ven ahí son complementarias al tema que voy a hablar. Bueno, comencemos en materia. Cuando hablamos de liderazgo estratégico, subrayo la palabra estratégico. Y la estrategia nace de un diagnóstico. No se puede decir que un trabajo es estratégico cuando se inicia con las tareas que se tiene que hacer. No es así. El diagnóstico precisamente se hace para buscar esas tareas o esas labores que van a apalancar los resultados. Es decir, que voy a tener cierta energía o cierto esfuerzo y que me va a permitir mucha resonancia en sus resultados. Eso significa ser estratégico. Lo siguiente, una vez que se han identificado los problemas clave, se tiene que definir políticas orientadoras, que son como objetivos generales. Y lo último es definir las tareas. Un punto importante es que las tareas se tienen que complementar entre sí. Voy a hacerles un esquema, un ejemplo bastante rápido. Cuando vamos al doctor, inicialmente el doctor nos va a hacer un diagnóstico. Si tenemos fiebre, si estamos con una tos muy frecuente, entonces va a ser un diagnóstico, nos va a decir que posiblemente tengamos gripe. La política orientadora sería un tratamiento para la gripe, un objetivo bastante genérico. Y las tareas serían pues guardar reposo, tomar ciertas pastillas y seguir ciertas tareas que van a ser el tratamiento, ¿no? Este es un esquema bastante genérico de cómo se desarrolla una estrategia. Lo que voy a hablar es básicamente cuando ya se tiene la estrategia en el grupo y ya se tiene la estrategia en el trabajo. Cuando ya se tienen las tareas desarrolladas que tienen que ejecutarse en el trabajo. Aquí vamos a aplicar 6 tipos de estrategias. 3 de ellas desarrolladas para la motivación y 3 de ellas para desarrollar las habilidades o capacidades de las personas. Muy bien. ¿Cómo vamos a influenciar el equipo de trabajo? Y quiero hablarles de aquí de 3 técnicas que pueden ser muy valiosas y que si las aplican seguramente van a tener buenos resultados. Lo primero es que podamos permitir la elección, nunca imponer que el trabajo se debe hacer. Y aquí yo me voy a basar en la experiencia de Ginger Graham, cuando asumió el CEO de la empresa Gigant, que es una compañía de dispositivos médicos,
y que en ese entonces, en el 2005, habían desarrollado el stent cardiovascular, que era un aparato que servía para poder abrir las arterias que estaban en el corazón, que a veces se obstruían y que impedían el paso de la sangre. En este año y en esta temporada, Ginger y su equipo habían recién hace poco tiempo innovado con este producto y tenían alta demanda en el mercado. Lamentablemente, se acercaba la fecha de vacaciones donde los trabajadores con todo derecho iban a tomar su tiempo. Sin embargo, Ginger tenía que decidir cómo iba a gestionar esto, porque fácilmente ella podría haber dicho que tenían la obligación los trabajadores de quedarse a trabajar para cubrir esa demanda. Lo que ella hizo fue algo muy diferente. Ella dio un discurso donde estaban todos los trabajadores y resaltó primero el resultado positivo que habían tenido en las ventas, la demanda que aún no estaba cubierta, y sobre todo resaltó las vidas que habían salvado todos ellos por comprometerse con la producción de estos aparatos. Ella les dijo, si nosotros nos sumamos a la producción para poder llegar a la demanda que no está cubierta, entonces salvaremos más vidas. Pero no los voy a imponer, es una decisión de ustedes. Si toman esta opción, o también pueden tomar las vacaciones que les pertenecen por derecho. ¿Y qué cree que pasó? Casi todos los empleados que tuvieron se comprometieron para hacer y participar en este proyecto de seguir fabricando los aparatos cardiovasculares, ¿no? Entonces aquí nos demuestra Ginger Graham que es más importante poder ser más persuasivo y dar la lección a las personas, a nuestro grupo, no imponer. Imponer nos genera motivación en las personas. Lo segundo que podemos hacer es crear una experiencia directa. Imagínense que estemos en un proyecto de construcción donde se generan muchos accidentes y estratégicamente vemos que una de las fallas es que los supervisores de seguridad no son muy concientizados en el tema. Entonces, una técnica muy efectiva sería hacer una labor social con ellos, derivarlos a la casa de repente de un empleado que ha sufrido ciertas lesiones y hacer una labor social. No sé, a lo mejor refaccionar su vivienda, pintar su vivienda, lo que sea. Pero el punto principal es que ellos puedan ver directamente cómo está la persona, cómo es su nueva vida después de haber sufrido estas lesiones en el trabajo. Muy bien. La otra forma de motivar al grupo es hacerlo divertido, es hacer los trabajos divertidos, ponerlos como una especie de competencia, sin buscar premios, sin buscar castigos, solamente como una especie de competencia. Por ejemplo, si tenemos un grupo de trabajo y queremos que las tareas se realicen, podemos hacer una lista y como nosotros tenemos un espíritu bastante reptiliano, todos los seres humanos, vamos a buscar siempre estar en el primer lugar y seguramente se van a complementar así. Las personas que están, digamos, en los últimos lugares van a buscar, están en los primeros lugares buscando a los primeros y pidiéndoles que les enseñen ciertas cosas, ¿no? Esta es una competencia sana, esto sirve, esto funciona como motivador para los equipos de trabajo. Muy bien, ya hemos motivado al equipo de trabajo. Ellos ya quieren hacer las cosas. Ahora, ¿cómo los capacitamos? Puede ser que a muchos de nosotros nos gusten los deportes, entre ellos el tenis. Y muchos practicamos el tenis. Le damos media hora diaria practicando, ¿no? Pero eso no nos va a volver ningunos profesionales, no nos va a volver ninguna personas que estamos en un nivel bastante competitivo. Es solo un pasatiempo. La práctica deliberada se constituye cuando está relacionada con un estándar. Es decir, cuando tú practicas, pero te comparas bajo un estándar. Y es lo que hacen los entrenadores. Cuando alguien es junior o beginner, se está comparando con un estándar bastante básico. Mientras va evolucionando sus habilidades, el estándar va a estar cambiando. Eso se llama la práctica deliberada. Y eso puede aplicarse también en aspectos laborales, en aspectos de trabajo. Imagínense que hemos descubierto que en nuestro proyecto de construcción las fallas se producen porque el personal obrero no puede reportar ciertas negligencias en los sistemas de seguridad porque tienen temor a que sean despedidos o porque tienen temor a que sean catalogados como personas que se quejan demasiado. Si ese es el problema, se puede aplicar la práctica deliberada. ¿Cómo así? Se puede dar un diálogo a estas personas y que se practique ese diálogo, cómo van a responder, cómo van a solicitar
que se atiendan estas negligencias en el aspecto de seguridad y cómo también se pueden empoderar con este diálogo para poder reportar a tiempo antes de que causen accidentes. Eso es la práctica deliberada, ¿ok? ¿Cuáles son algunas características de la práctica deliberada? Primero, que se tiene que tener una atención bastante comprometida por breves intervalos de tiempo. Imagínense un cirujano que está aprendiendo a cómo hacer operaciones. Necesita estar muy concentrado en ciertos intervalos de tiempo. También necesita una retroalimentación rápida. Cuando el cirujano está haciendo este tipo de prácticas, necesita otra persona que le esté viendo muy de cerca y que le esté indicando qué cosas tiene que estar mejorando. No puede llegar a la retroalimentación después de días, después de semanas. No tiene que ser de inmediato si queremos que esta práctica deliberada aumente la capacidad de las personas. Y por último, lo que mencionaba Miriam también, tener una actitud resiliente, prepararse para los contratiempos que también se pueden haber y son muy probables. Ok, ya hemos hablado de ciertas estrategias para motivar y para capacitar a las personas individualmente. Ahora me voy a enfocar a cómo motivarlos socialmente, cómo vas a motivar a un grupo de personas. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos llegar a una empresa, ser encargados de diferentes personas, tenemos ya las tareas claras que tenemos que cumplir, pero las personas se van a preguntar, sí, pero ¿por qué te tengo que seguir, no? ¿Por qué tengo que hacer caso a lo que tú estás proponiendo? Y para explayar un poco más el tema, voy a basarme en la experiencia de Mohamed Siddiqui, que es el CEO de MTN, que es una empresa de telecomunicaciones y que brinda servicios digitales en Sudán. Voy a hablar de su experiencia cuando ingresó a la empresa ya por el año 2012. En ese entonces, en Sudán, había una desestabilidad económica tremenda, las personas tenían una devaluación de su dinero, y el foco de los problemas en MTN era que las personas no se comprometían con la producción. Bueno, era razonable, estaban problemas internos la nación. Entonces, Siddiqui tenía que definir cómo iba a ser la estrategia para revertir esto. Lo que le aconsejaban los dueños anteriores era que él tenía que esperar varios años para crear influencia en estas personas. Y él decía, pues yo no puedo, yo tengo que hacer el cambio ahora. Entonces le voy a explicar lo que hizo. Siddiqui lo que hizo es darle tiempo a sus trabajadores, escucharlos, atender cuáles eran sus quejas, cuáles eran sus reclamos. Eso es lo más valioso que puede dar una persona. Y no solamente se aplica para un contexto laboral, también se aplica para un contexto familiar, para un contexto amical. Cuando una persona da su tiempo a otra persona, que es su recurso más valioso, está creando cierta influencia en el otro. Mohamed también dio dinero de una forma indirecta, es decir, compró regalos. Él se propuso visitar a uno de los empleados 10 niveles más por debajo de su categoría en la empresa para escucharlo. Le llevó regalos y se entrevistó con él. ¿Y qué creen que pasó con los demás empleados? Todos se preguntaron cuánto tiempo se quedó, qué cosas les llevó. Eso era lo que más les interesaba porque ningún CEO había hecho eso antes. Entonces Mohamed Siddiqui sí lo hizo, sí lo demostró y estaba creando influencia en los demás empleados. También definió qué cosa era su ego. Inicialmente, en una de sus prácticas, él estaba reunido con los empleados y luego llegaron ciertos clientes. Él dejó a los empleados y atendió a los clientes. Los empleados se enojaron, dijeron que todo parecía una farsa, ¿no? Él se dio cuenta de eso y en una de sus reuniones con ellos se disculpó y dijo que lo iba a tomar muy en cuenta. Él estaba dejando el ego que no era muy común en los CEOs que habían estado en esa empresa anteriormente. Y por último, definió nuevamente sus prioridades. Es decir, ahora cuando llegaban, por ejemplo, los accionistas y estaba reunido con los empleados, él decía, no, es un tiempo que yo dedico a mis empleados, hablaremos en otro momento. Estos aspectos hicieron que los trabajadores tuvieran en cuenta todo lo que él quería hacer y por supuesto creó una influencia en ellos. Otra forma es buscar a los líderes formales o de opinión. Y esto es una estrategia muy buena, porque si llegas a una empresa tienes que buscar cuáles son esos líderes que existen en esos grupos de trabajo, hablar con ellos, escucharlos y hacer una estrategia conjunta, porque ellos van a ser finalmente los que distribuyan el mensaje hacia las demás personas. Voy a hablar bastante rápido del ejemplo que hizo Mao Zedong con los famosos médicos descalzos allá en China de los años 1960.
En este país habían diferentes caseríos donde se estaba propagando muchas enfermedades producto de la mala higiene. Entonces Mao Zedong lo que hizo es reclutar a diferentes líderes de todos estos caseríos para que puedan ser capacitados por un espacio de 6 meses para que atendiesen en sus centros poblados a todas las personas que tenían malos hábitos de higiene. Y también para evitar que estas personas sufran en el momento de traslado a las ciudades principales donde había más recursos para atenderlos. ¿Cuál fue el efecto? Después de aplicar esto en 1960, la cantidad de contagios y la cantidad de personas graves por este tipo de prácticas bajó de forma considerable. ¿Ok? Otra forma que podemos fomentar la participación o la influencia en un grupo de trabajo es hacer que sea discutible lo que es indiscutible. Muchos de los que estamos en la industria de la construcción sabemos que los accidentes no pasan porque los conductores o los encargados de las maquinarias no sepan las reglas de conducir, las reglas de trabajo. Sí las saben. Solo que en ocasiones, cuando se llega a fin de mes, cuando se llega a reportar la producción, algunos jefes dicen que se tiene que aumentar los trabajos, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa presión, a veces violan ciertas normas que se tienen que cumplir. Entonces, esto lo saben muchas personas, pero muchas personas no lo hablan. Si llega un jefe, si llega un líder y saca a la luz este tipo de cosas, las personas van a comprometerse más con él porque ven que está atendiendo realmente sus reclamos. Otra forma es la responsabilidad 200%. Yo me cuido y cuido a los demás, ¿no? Estoy en un proyecto, estoy viendo el tema de seguridad, yo me cuido y tengo que cuidar a los demás. Eso tiene que ser una política clara para buscar el compromiso y la influencia de todas las personas. Algo así como está haciendo ahora el gobierno, ¿no? O la propaganda de que nosotros somos también transmisores de la enfermedad del COVID, ¿no? Quizá hubiese sido interesante hacerlo desde el inicio, pero es una estrategia bastante válida para buscar la motivación social. Ok, ya están las personas motivadas socialmente. ¿Cómo las vamos a desarrollar en sus capacidades? ¿Cómo vamos a desarrollar sus capacidades? Y les voy a explicar con algo muy interesante que hizo el doctor Yunus allá en Bangladesh por el año 1983. El doctor Yunus hizo un doctorado en Estados Unidos, posteriormente volvió a su país y vio que había una pobreza que no tenía forma de terminar. Había muchas madres solteras, los préstamos que les hacían para que puedan sobrevivir tenían intereses bastante altos y él no encontraba una forma para ayudar a su país a que salga de esto. Entonces él creó el banco Graham Bank ya por el año 83 y fue una de las razones por las cuales él ganó el Premio Nobel de la Paz en 2006 y les voy a decir por qué. Él empezó a entrevistar a las señoras y se dio cuenta que ellas necesitaban solo $20 como un préstamo para poder tener un emprendimiento. Entonces, una de estas señoras era Laia. Habló con Laia y le dijo, bueno, necesitas $20, ok, te lo voy a prestar, pero necesito que tú vengas con 4 de tus amigas. A todas ellas les voy a prestar $20 cada uno. Si una de ustedes no me paga, la otra persona la va a pagar. Pero también necesito un plan de negocios bastante rápido de ustedes. Solo quiero que me digan en qué voy a invertir y cómo me van a devolver la plata. ¿Y qué pasó? Laia se reunió con sus 4 amigas, empezaron a hablar sobre las formas en cómo pueden salir adelante, y Laia empezó a mencionar, yo trabajé anteriormente en una peluquería, podría volver nuevamente a cortar el cabello. Su amiga le dijo, sí, pero te das cuenta que eso ya está bastante copado, hay bastante competencia. Bueno, entonces volvieron a pensar el tema. Luego Laia dijo, pero podría alquilar de repente un auto, o podía comprar un auto y luego lo alquilo para poder pagar el crédito. Y su otra amiga le dijo, eso también es muy riesgoso, porque a las personas que les cobras van a tener créditos y quizás no lo van a poder sobrellevar. Entonces fueron pensando todo este grupo de mujeres y a otra persona se le ocurrió, Laia, pero tú no vendías cabello antes, esos retazos que quedaban en tu peluquería, no se los llevabas a una industria o a una empresa. Y ella dijo, efectivamente, sí lo hacía. ¿Y por qué no lo haces? Es que no sé cómo reunir tanto cabello. Y a otra de sus amigas se le ocurrió, ¿por qué no buscar a los niños? Los niños que reúnan todos los cabellos y tú les das un juguete que es muy barato y que tú finalmente todos estos trozos de cabello lo puedes vender a esta industria. Y así lo hicieron. Laia compró juguetes bastante baratos, pasó la voz a todos los niños empezaron a recoger todos esos cabellos
e hizo la transacción, les daba los juguetes y ellos les daban los trozos de cabello y finalmente los vendía a esta empresa, ¿no? Y fue muy exitoso su emprendimiento. Pero más allá de eso, lo que quiero decirles es que estas mujeres tuvieron interdependencia, tuvieron que asumir que todos deberían de triunfar con su plan de negocio. Segundo, bajado de riesgo, porque ¿se acuerdan que Laia quería poner su peluquería inicialmente? Y su amiga le dijo que no, que podría ser muy riesgoso porque ya había muchas que se habían puesto en ese entonces. Y obviamente los puntos ciegos que a veces nosotros como personas no lo consideramos por nuestra misma expertise o por las mismas cosas que desarrollamos. Muy bien. Ahora vayamos a una motivación externa. Ya no tiene que ver ni con el grupo ni con el individuo, sino con algo externo. Pero es muy recomendable no llegar a este nivel, porque las recomendaciones externas solo son efectivas si se ha hecho bien una motivación personal y una motivación grupal. Si se pasa de frente a una motivación externa, como el caso de recompensas y castigos, y no haber desarrollado bien la motivación individual y grupal, esto tiene riesgo de no ser muy efectivo. ¿Ok? Las recompensas tienen que ser siempre dirigidas a los comportamientos estratégicos y tienen que ser inmediatos. Evitar los incentivos perversos. Si tenemos dos grupos de trabajo y recompensamos al que tiene más producción, ojo, puede que tenga más producción violando ciertas normas de seguridad o ciertas normas que tienen que cumplir. Hay que tener cuidado con ese tipo de recompensas. Y los castigos pueden ser, pues, tienen que ser con una advertencia clara y luego tienen que hacerse, porque castigos que no se ejecutan también transmiten una señal de que la empresa no es muy responsable. Eso lo vemos bastante en minería, los que han trabajado en minería, con las famosas reglas de oro, ¿no? Muy bien. Y ahora, ¿cómo desarrollamos el trabajo o cómo fomentamos rendimiento, ya no viendo el aspecto interno, sino del aspecto externo? Cuando hay ambientes de trabajo bastante desordenados como esta imagen, esto genera un mensaje hacia las personas de que el trabajo no es muy eficiente. Voy a hacerles otro ejemplo. Imagínense que un líder tiene la política de puertas abiertas. Pero la persona para llegar a su oficina tiene que pasar primero por la oficina de su asistente, por la oficina de su coordinador, por la oficina de su secretaria, ¿no? Un camino bastante largo. Y es muy probable que mucha gente no se anime a acercarse para hablar con él por todo lo que tiene que pasar. Muy diferente es cuando un líder está presente y junto a su equipo de trabajo. Estas cosas que parecen que no son de mucha importancia, que son cosas externas, sí influyen en el rendimiento de los equipos de trabajo. La otra forma es hacer visible lo invisible. Y les cuento rápidamente, en un hospital en Estados Unidos, en un hospital pediátrico, los doctores, como tenían premura de atender las emergencias, muchas veces iban a atender, teniendo en mente, solo atender la emergencia, pero dejando de lado la higiene que tenían en sus manos. Este hospital lo que hizo fue tomar foto a las manos de los doctores, pasar por un proceso tecnológico para mostrar imágenes donde se reflejaban los gérmenes que tenían. Lo pusieron en sitios estratégicos y los doctores posteriormente tenían más cuidado y que no solamente la emergencia les ganase, sin que pudiesen actuar con la higiene que corresponde. Y la otra forma que afecta también al rendimiento de equipo es cuando tenemos un conflicto de intereses. Si tenemos diferentes áreas de trabajo, un área de costos, un área de calidad, un área de seguridad, cada área está viendo su propio objetivo. El área de costos puede decir, bueno, yo estoy cumpliendo mis objetivos porque estoy abaratando los costos. El área de seguridad, yo estoy cumpliendo los objetivos porque hay menos accidentes y así, ¿no? Lo importante es que el área de costos puede tener cierta información de las otras áreas. De repente no con el detalle, pero sí con conclusiones importantes para saber que no solamente se trata de un área, se trata de todo el equipo que trabaja junto para los objetivos estratégicos que se estén planteando. Finalmente, señores, haciendo una recopilación bastante rápida de lo que hemos visto, primero, la estrategia. Definamos una estrategia clara, porque si nosotros aplicamos esfuerzos en cosas que no van a generar resultados, todo esto no va a ser muy efectivo. ¿Ok? Diagnóstico, políticas orientadoras y tareas. Y en estas tareas sí podemos aplicar las 6 formas de estrategia que les he explicado. Conclusiones bastante rápidas. El liderazgo estratégico e influyente comienza con una estrategia clara, la que acabamos de decir ahora. La motivación individual y grupal son las más importantes. Vuelvo a recalcar, la motivación extrínseca es solo un complemento, no debe ser lo más importante.
Y por último, nosotros podemos aplicar, en mejor los casos, las 6 estrategias que hemos visto ahora, pero también podemos aplicar 2, 3 o quizá una estrategia. Y de repente en el trabajo ya lo estamos aplicando. Pero sí, son importantes y van a dar mucho valor al trabajo que nosotros queremos realizar. Muy bien, muchas gracias por su atención a todos. Espero que sí hayan servido estos ejemplos, esta explicación para poder ahondar un poco en las estrategias de equipo. Gracias, gracias UTEC y gracias. Y estamos atentos a cualquier alcance que nos quieran hacer llegar. Gracias, gracias a ustedes. Justo acá tenemos dos consultas. Una es que si pueden reforzar y comentar cómo es un juego sin competencia. Ya. Los juegos sin competencias básicamente es porque todas las personas tenemos aptitudes para, o todas las personas nos gusta siempre vernos que estamos mejor, ¿no? Entonces, cuando tenemos un equipo de trabajo, y eso lo han aplicado efectivamente algunas personas con las que he trabajado, por ejemplo, si tenemos que entregar informes a tiempo, nosotros creamos una tabla y las personas que entregaban los informes a tiempo tenían un punto, ¿no? Esto era sin ningún castigo, sin ningún tipo de recompensa, solamente ver ahí su nombre y su puntaje, ¿no? Entonces, terminaba la semana, la gente veía cuántos reportes entregó a tiempo e implícitamente veía los puntos que tenía, ¿no? Entonces, eso hacía que las personas se motivaran a trabajar mejor, porque nosotros como seres humanos, somos seres de motivación, tenemos una parte reptiliana que siempre nos exige que seamos mejores o seamos competitivos, y esa es una forma bastante interesante de aplicar este tipo de concepto de trabajo estratégico. Y para Genial. complementar un poquito de lo que dice Javier, o sea, es una competencia sana, ¿no? Para el trabajo colaborativo que tú vas a tener con tus compañeros, como estamos haciendo justamente en lo que es marca personal con Javier contando una experiencia. Nosotros hacemos una competencia sumamente sana. O sea, siempre estamos haciendo feedback, ¿no? De las cosas que nosotros vamos publicando, de las experiencias que nos pasan durante todas nuestras publicaciones. O sea, hacemos reuniones semanales, pero es una competencia sana. Y si en las empresas también hay este tipo de competencia, ¿no? Sin envidia. Es un poco difícil, pero se puede conseguir. Sí, correcto, totalmente correcto, Miriam. Es una de las formas que exploramos la motivación interna, ¿no? La motivación que tenemos de siempre ser competitivos, ¿no? Nadie quiere estar al final de la tabla, algunos quieren estar con más puntos, ¿no? Claro, bien llevado puede tener buenos resultados. Genial. Justo tenemos otra consulta más y es, dentro de la estrategia, ¿en qué parte ustedes creen que encaja la inducción y qué es lo elemental para enganchar al colaborador a la cultura de la organización? Bueno, Ya. la inducción normalmente es en la primera parte, ¿no? Cuando un trabajador ingresa a trabajar a la empresa, tú lo capacitas de todo lo que tiene que hacer en su puesto y la cultura es sumamente importante para que tú puedas enganchar a un trabajador, porque no solamente es que el trabajador que la empresa dé el ok al trabajador, sino también el trabajador tiene que ver que la empresa donde va a trabajar esté acorde a sus valores, donde se vea mucho lo que es el trabajo en equipo, donde pueda tener un crecimiento profesional, pero que sobre todo la empresa sea consecuente con lo que dice, ¿no? Porque muchas empresas solo por que sea una foto bonita ponen que nuestras culturas son tales, pero en realidad no lo cumplen. Yo creo que deberían ser consecuentes y así van a tener un trabajador a largo aliento, ¿no? Perfecto. Y un poco complementando con lo que dice Miriam, las inducciones son importantes. Y bueno, si hablamos estratégicamente dónde van a participar estas inducciones, yo les puedo decir, eso tiene que verse con la estrategia. O sea, hay inducciones que sí son necesarias para los trabajos, ¿sí? Hay inducciones como en la minería, ¿no? Tienes que pasar por inducciones necesarias. Pero si hablamos de inducciones
ya relacionadas con la capacitación de personas para hacer ciertas destrezas laborales, ahí tenemos que medirlo estratégicamente. Y le explico cómo. Si nosotros hacemos una estrategia y nuestra empresa quiere entrar, por ejemplo, hacemos comercio en Perú, queremos hacer comercio en otros países, mis tareas estratégicas no pueden ser, por ejemplo, dedicar tiempo para reforzar la parte de gestión de seguridad, la parte de gestión de proveedores. Yo no digo que no dejen de ser importantes, son importantes, pero estratégicamente las tareas tienen que estar relacionadas para buscar nuestro posicionamiento al objetivo, en este caso, posicionarnos en otros países. ¿Ok? Genial. Lo máximo. Gracias Miriam, gracias Javier por haber estado con nosotros. Justo tenemos igual una pregunta adicional antes de poder cerrar, y es, dentro de las competencias actuales, la empresa también tiene la responsabilidad de gestionar herramientas para desarrollarlas con el colaborador. Por supuesto. Por ejemplo, en el tema del Digital Tools, o sea, hay gente que obviamente está trabajando desde casa y hay gente que tampoco tiene laptop. O sea, brindarle las herramientas necesarias para que el trabajador pueda realizar su trabajo de una manera idónea, ¿no? He visto muchas empresas que sí lo hacen, pero hay otras donde no. Inclusive tengo un amigo que la empresa en verdad, o sea, les ha brindado todas las facilidades del caso. Es más, le han dado como que un bono por todo lo que usa en su casa, ¿no? Por la luz, por el ancho de banda y también por el tema del COVID les han dado como que un cierto bono. Y pucha, eso compromete al trabajador para seguir en la empresa, ¿no? Y le crea como que dice la camiseta. Sí. Genial. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por haberse sumado a la iniciativa, y a los participantes también por haber estado activos durante toda la ponencia y por haberse conectado. Y ahora les voy a pedir su apoyo llenando una pequeña encuesta, porque nos ayuda a seguir mejorando, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.